Hola compañeros, mucho gusto. Les saluda Adrián de León. En esta oportunidad vamos a platicar un poco acerca de lo que son los buses internos de expansión, un poco de historia, un poco de sus características y algunos de los tipos que existen de estos buses. Así que vamos a empezar platicando primero acerca de qué es lo que es un bus interno de expansión, el cual es también algunas veces llamado bus de entrada o salida, que permite a diversos componentes de la placa madre, como lo son los puertos USB, los puertos serial o paralelo, tarjetas insertadas en conectores PCI, discos duros o unidades de CD-ROM, comunicarse entre sí. Permite principalmente agregar nuevos dispositivos por medio de las ranuras de expansión que están conectadas al bus de entrada o salida. Este tipo de buses se caracterizan de tres diferentes maneras: por su forma, por el número de clavijas en el conector y por el tipo de señales que emiten. Hablando un poco de la historia y el desarrollo de estos buses internos, tenemos empezando en los años entre los años de 1974 y 1975 al primer microordenador en ofrecer un bus de tarjeta de tipo ranura, que fue el Altair 8800. Inicialmente las implementaciones de este bus eran de marca registrada, pero en el año de 1982 los fabricantes de computadoras basadas en el Intel 8080 Zilux Z80 se ejecutaban CPM, entonces estos ya habían adoptado el estándar S100. Posteriormente, en el año de 1981, IBM lanzó el bus XT con la primer PC de IBM, la cual entonces se llamaba el bus PC. Para este tiempo el IBM XT utilizaba el mismo bus, entonces este no se lanzó hasta el año de 1983. Entonces el XT, que también era denominado el bus ISA de 8 bits, fue reemplazado por el bus ISA, que terminó denominándose el bus ISA de 16 bits. Esto lo veremos un poco más adelante en la presentación. También tenemos por su parte a IBM, que creaba el bus MCA, desarrollado específicamente para su equipo PS2 en el año de 1987. Este bus MCA competía con el bus ISA, pero cayó en desgracia debido a la gran aceptación que tuvo el bus ISA de parte de la industria. Aparte de que también perjudicaba el hecho de que IBM manejaba una licencia cerrada sobre este bus MCA. Entonces le fue muy poco favorable al momento de querer entrar en el mercado. Tenemos por su parte también el bus EISA, que en su versión extendida de 32 bits, abogada por Compaq, era común en las placas base de las PC hasta los años de 1997, cuando Microsoft lo declaró un subsistema heredado en el año de 1997. También tenemos al bus BESA, el cual es un bus de expansión que fue creado en el principio de los 90s, que estaba ligado intrínsecamente al CPU 80486, el cual se volvió obsoleto cuando Intel lanzó la CPU Pentium en 1993. Luego, por su parte, tenemos a la que hasta hoy en día sigue siendo el tipo de bus que sigue mandando en la industria, que es el bus PCI, claro, en sus diferentes versiones. Aquí hacemos una referencia al bus PCI, que fue lanzado en el año de 1991, específicamente para reemplazar al bus ISA. Y como les comentaba, este estándar aún se encuentra en las placas base de algunas PC hoy en día. También por su parte Intel
lanzó el bus AGP en 1997 como una solución dedicada de aceleración de video. A pesar de este bus ser denominado como un bus, AGP únicamente admite una tarjeta a la vez. Luego, a partir del año 2005, la variante PCI Express del bus PCI ha estado reemplazando tanto a PCI como a AGP. Este estándar, aprobado en 2004, implementa el protocolo lógico de los buses PCI a través de una interfaz de comunicación en serie. Ahora vamos a platicar un poco acerca de lo que son algunos tipos de buses internos de expansión, algunas de sus características y un poco de lo que estas representan para la industria o representaron para la industria. Tenemos por una parte al bus ISA, por sus siglas en inglés, Industry Standard Architecture o arquitectura estándar en la industria. La primera versión de este bus ISA apareció en el año 1981 con la PC XT, el cual fue un bus de 8 bits que manejaba una velocidad de reloj de 4.77 MHz. En el año de 1984, con la aparición de la PCAT, que incluía el procesador Intel 286, este bit de 8 bits se expandió a 16 bits y la velocidad de reloj pasó de ser de 4.77 MHz a 6 MHz, a 8 MHz y finalmente a 8.33 MHz, ofreciendo una velocidad de transferencia máxima de 16 megabits por segundo. Esta velocidad al final en la práctica terminaba convirtiéndose en una velocidad de 8 megabits por segundo, ya que un ciclo de cada dos de estos se utilizaba para direccionar. El bus ISA admitió al bus maestro, es decir, permitió que los controladores conectados directamente al bus se comunicaran directamente con los otros periféricos sin tener que pasar por el procesador. A consecuencia de esto, surgió lo que es el acceso directo a la memoria, el DMA. Sin embargo, el bus ISA únicamente permite que el hardware direccione los primeros 16 MB de RAM. Además, hasta finales de la década de los 90, casi todos los equipos contaban con el bus ISA, el cual fue siendo reemplazado progresivamente por el bus PCI debido al mejor rendimiento que ofrecía. En la imagen que observamos en la diapositiva podemos ver un bus ISA de 8 bits y un bus ISA de 16 bits. Tenemos además una versión extra de este bus ISA, que es el bus EISA o Extended ISA. El bus EISA o Arquitectura Estándar Industrial Extendida fue desarrollado en 1998 por un grupo de compañías, entre las que estaban AST, Compaq, Epson, Hewlett Packard, más conocido como HP, NEC, Olivetti, Tandy, Weiss y Zenith, para convertir directamente con el bus MCA lanzado por IBM el año anterior. El bus EISA contaba con conectores cuyo tamaño era la mitad del conector ISA, pero con 4 filas de contactos en lugar de 2. Esto para lograr direccionar 32 bits. Los conectores EISA eran un poco más profundos y las filas de contactos adicionales se encontraban ubicadas debajo de las filas de los contactos ISA. Por lo tanto, era posible conectar una tarjeta de expansión ISA en un conector EISA. Sin embargo, el calce en el conector no era demasiado profundo. Esto debido a los contactos, y solo se utilizaban entonces las filas de los contactos superiores, o sea, los contactos de las tarjetas ISA.
el bus EISA extendió el bus a 32 bits y agregó dominio de bus. Las ranuras de expansión EISA también son compatibles con versiones anteriores de las tarjetas ISA, con una ranura seccionada que soporta tarjetas ISA de 8 bits y de 16 bits. El bus EISA también ha sido reemplazado por el bus PCI, pero a pesar de esto aún se encuentra disponible en algunos diseños de tarjeta madre. Al igual que las ranuras ISA, las EISA también son de color negro y se colocan al lado de las ranuras ISA en aquellas tarjetas madre que las incluyen. En las imágenes de la presentación podemos ver en la primera imagen cómo eran o son aún las ranuras de los buses EISA, y aquí tenemos una comparación entre las ranuras de los buses ISA y los buses EISA. Por otra parte tenemos al bus MCA, por sus siglas en inglés, Microchannel Architecture o arquitectura de microcanal, el cual es un bus exclusivo mejorado diseñado por la empresa IBM en el año de 1987 para utilizar en su línea de equipos PS2. Este bus de entre 16 y 32 bits no era compatible con los buses ISA y podía alcanzar un rendimiento de hasta 20 megabits por segundo. Al final llegamos a el mencionado bus PCI, que ha sido el que ha estado reemplazando a todos los buses debido a su alto rendimiento, y ahora vamos a ver un poco de por qué ha sido que ha ido reemplazando a los demás buses. PCI, Peripheral Component Interconnect o interconexión de componentes periféricos, es un bus que surgió por allá del año 1990, cuando se estaban produciendo los mayores avances en el desarrollo de los ordenadores. Este bus se trata de un tipo de ranura que llega hasta hoy en día, con sus diferentes versiones, claro, con unas especificaciones definidas. Un tamaño menor que las ranuras EISA, pues las ranuras PCI tienen una longitud de 8.5 centímetros, igual que las ISA de 8 bits. Unos contactos bastante más finos, pero con un número superior de contactos. Más adelante vamos a ver una imagen en la que nos demuestra gráficamente esto, pero son 98 contactos en total, 49 por cada cara de las primeras y 22 contactos, 11 por cada cara de las segundas, lo que nos da un total de 120 contactos. El bus PCI soporta interfaces de 32 y 64 bits y tiene una capacidad total de plug and play, lo que ofrece instalaciones y configuraciones sencillas de manejar. Su longitud de ranuras más cortas hace que las tarjetas madre sean pequeñas, lo cual le proporcionó su popularidad al momento de su salida al mercado. Con el bus PCI por primera vez se acuerdan también estandarizar el tamaño de las tarjetas de expansión. El tamaño inicial acordado era de un alto de 107 milímetros, lo que incluía la chapita de fijación también, y por un largo de 312 milímetros. En cuanto a la chapita de fijación, que se coloca al lado contrario que en las tarjetas EISA y anteriores para evitar confusiones, también hay una medida estándar que está pensada para los equipos extra planos, y en la imagen que tenemos en la diapositiva podemos ver lo que comentábamos hace un momento. Las ranuras que tienen 49 contactos por cada lado, 49 contactos aquí, 49 contactos aquí, con un total de 98, y 11 aquí y 11 aquí, con un total de 122, lo que nos da un total en las ranuras de 120 contactos. Mi nombre es Jonathan Gómez y voy a continuar con las variantes convencionales de PCI. Las principales versiones de este bus son PCI 1.0, 2.0, donde pues ya se implementaba
un bus de 32 bits a 33 MHz, el 2.1 un bus de 32 bits a 66 MHz y con señal de 3.3 voltios. Ya se estaba dejando por detrás lo que eran los 5 voltios. Un PCI de 2.2 con un bus de 32 bits a 66 MHz, requiriendo igual 3.3 voltios de transferencia hasta 533 MB por segundo. Por último tenemos el PCI 3.0, que es un estándar definitivo y ya sin soporte para 5 voltios definitivamente. Continuando con una tecnología que salió después de PCI, movido más que nada por la necesidad de ofrecer unos gráficos de mayor calidad, en 1989 nace lo que es el bus VESA, por sus siglas es Video Electronics Standards Association. El bus VESA es un tipo de bus de datos utilizado sobre todo en equipos diseñados para el procesador Intel 8486 y por primera vez permite conectar directamente la tarjeta gráfica al procesador. Este bus es compatible con el bus ISA. ¿Por qué? Porque era una extensión del bus ISA, la ranura VESA, en la que se mejoraba la respuesta de las tarjetas gráficas, solucionando el problema de la insuficiencia de flujo de datos que tenían las ranuras ISA e ISA. Pero con esto surgía otro problema, y es que su estructura consistía en una extensión de ISA de 16 bits y las tarjetas de expansión VESA eran enormes, lo que junto a la aparición del bus PCI, mucho más rápido en velocidad de reloj y con mejor longitud y mayor versatilidad, hizo desaparecer al VESA. A pesar de su compatibilidad con las tarjetas anteriores, en la práctica su uso limitó casi exclusivamente a tarjetas gráficas y algunas raras tarjetas de expansión de memoria. Posteriormente tuvimos el bus AGP, por sus siglas Accelerated Graphics Port, un puerto acelerador de gráficos. El puerto AGP es desarrollado por Intel en 1996 como un puerto gráfico de altas prestaciones para solucionar el cuello de botella que se creaba en las gráficas PCI. Se trata de una ranura de 8 centímetros de longitud instalada normalmente en principio de las ranuras PCI. A pesar de que este bus de expansión es como los buses ISA y PCI, se utiliza solo para un tipo de tarjeta de video. Se desarrolló principalmente para mejorar los gráficos en 3D. Y otro objetivo del AGP fue hacer que las tarjetas de video fueran más económicas, retirando memoria de las tarjetas de video. Pero como la memoria se volvió más barata, su beneficio está en el desempeño de gráficos 3D. El AGP fue reemplazado rápidamente al PCI como la interfaz de preferencia de las tarjetas de video por su transferencia de datos más rápida. De hecho, el AGP ha evolucionado en varias versiones y cada una es múltiplo del estándar original. Por ejemplo, el AGP1X tiene una tasa de transferencia de datos de 266 MB por segundo, comparado con los 133 MB del PCI. AGP2X soporta 533 MB por segundo y el AGP4X transfiere datos a 1.07 GB por segundo. Por acá podemos ver lo que fue la evolución de las ranuras AGP. Bueno, continuando con el mero de las tecnologías de bus PCI, tenemos a bus PCI Express, concluyendo con estas tecnologías, y las ranuras PCI Express nacen en 2004 como una respuesta a la necesidad de un bus más rápido que los PCI o los AGP, para gráficos en este caso. Su empleo más conocido es precisamente el del slot para tarjetas gráficas, en su variante PCI Express por 16. Pero no es la única versión que hay de este puerto, que poco a poco se va imponiendo en el mercado y que ha desbancado prácticamente al puerto AGP en tarjetas gráficas. Estas ranuras se diferencian también por su tamaño. Cada vez son más habituales las tarjetas que utilizan este tipo de ranuras, no solo las tarjetas gráficas, sino de otros tipos como tarjetas Wi-Fi o PCI Card, etc.
Este sistema es apoyado principalmente por Intel, que empezó a desarrollar el estándar con nombre de proyectos Arafo después de retirarse del sistema Infineon. PCI Express es abreviado como PCI-E o PCIe, aunque erróneamente se le suele abreviar como PCI-X o PCI-X. Sin embargo, PCI Express no tiene nada que ver con PCI-X, que es una evolución de PCI en la que se consigue aumentar el ancho de banda mediante el incremento de la frecuencia, llegando a ser 32 veces más rápido que el PCI 2.1. Su velocidad es mayor que PCI Express, pero presenta el inconveniente de que al instalar más de un dispositivo la frecuencia base se reduce y pierde velocidad de transmisión. Cada slot de expansión lleva 1, 2, 4 hasta 32 enlaces en la placa base y las tarjetas conectadas. El número de enlaces se escribe con una X de prefijo. 1X es para un enlace simple y por 16 es para una tarjeta con 16 enlaces. Así nos vamos hasta 32 enlaces de 250 MB por segundo que dan el máximo de ancho de banda. Bueno, PCI Express está pensado para ser usado solo como un bus local, aunque existen extensores capaces de conectar múltiples placas bases mediante cables de cobre o incluso fibra óptica. Debido a que se basa en el bus PCI, las tarjetas actuales pueden ser reconvertidas a PCI Express cambiando solamente la capa física. Bueno, la velocidad superior del PCI Express permitirá reemplazar casi todos los demás buses AGP y PCI incluidos. Y la idea de Intel es tener un solo controlador PCI Express comunicándose con todos los dispositivos. PCI Express no es todavía suficientemente rápido para ser usado como un bus de memoria. Esto es una desventaja que no tiene el sistema similar HyperTransport, que también puede tener este uso. Además no ofrece la flexibilidad del sistema Infineon, que tiene rendimiento similar y además puede ser usado como un bus interno o externo. Acá podemos ver las comparaciones entre los slots PCI Express y PCI X. El bus PCI X, pues bueno, estas no, ojo, no hay que confundirlas con las ranuras PCI Express. Salieron como respuesta a la necesidad de un bus de mayor velocidad. Se trata de unas ranuras bastante más largas que las PCI, con un bus de 66 bits que trabajan a 66 MHz, 100 MHz y 133 MHz, esto dependiendo de la versión. Este tipo de bus se utiliza casi exclusivamente en placas base para servidores. Sus mayores usos son la conexión de tarjetas Ethernet Gigabit, tarjetas de red de fibra y tarjetas controladoras de RAID SSI 320 o algunas tarjetas controladoras RAID SATA. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, es bastante más largo que las tarjetas PCI o que las ranuras de PCI Express de 16X, no se diga de las PCI.